Bueno, vamos a arrancar con la introducción a lo que es Python. Vamos a ver lo básico de este lenguaje de programación, las buenas prácticas. Vamos a ver, bueno, por qué es tan popular, por qué está creciendo hoy en día tanto. Y bueno, vamos a dar una introducción básica para que todos puedan saber lo que es lo principal para poder desarrollar en Python. ¿Sí? Compartir la pantalla. Compartir. ¿Pueden verlo? Sí. Hola, buenas. Ok. Hola, Humberto. Hola, igual, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí estamos, ahí ya arrancamos. Súper, perdón la demora. No, está bien. Bueno, la idea es dar una introducción a lo que es Python. Vamos a ver, eh, bueno, qué es Python, por qué es tan importante hoy en día o eh, tan popular este lenguaje de programación. Vamos a ver también qué es pip, que es algo medianamente sencillo, es muy fácil. Vamos a mostrar un poco de qué es. Vamos a ver también los IDEs más conocidos, los IDEs que más se utilizan para desarrollar en Python. Yo en este caso voy a utilizar el Visual Studio Code y bueno, voy a utilizar un poco de Jupyter, pero lo ideal es que tengan instalado bueno, Visual Studio Code o algún editor de texto para que podamos desarrollar. Yo voy a utilizar Jupyter más que nada para mostrar algunos ejemplos y cosas, pero ahora después, más adelante les voy a empezar a detallar un poco sobre cada IDE y bueno, qué ventajas de cada uno. Vamos a ver también un poco de la programación básica en Python, ¿sí? También sabiendo cuáles son las ventajas que tiene este lenguaje, que bueno, es un lenguaje de alto nivel, nos mantiene un código limpio. ¿Sí? Vamos a ver también los tipos de colecciones que existen, vamos a ver lo que son los conjuntos, los vectores, bueno, los vectores son los ya conocidos, vamos a ver lo que son los diccionarios y las tuplas. Y por último vamos a ver un poco de lo que es ya la programación orientada a objeto, vamos a ver las clases, vamos a ver cómo definir métodos, cómo definir atributos privados, cómo extender una clase de otra. Así como si fuese un lenguaje de programación orientado a objetos. Y después, más adelante, al finalizar, vamos a ver un poco de lo que son las buenas prácticas para ver lo que es la palabra reservada name, que hace referencia a dónde se está ejecutando el código. Así que bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las ventajas que tiene el desarrollar en Python. Bueno, como estamos viendo, es un lenguaje de programación simplificado, lo cual yo puedo ejecutar cosas con prácticamente pocas líneas de código. Por ejemplo, puedo hacer una ejecución por SOAP, puedo hacer un request por SOAP con 3 líneas de código, lo cual es demasiado amigable para el desarrollador. ¿Sí? Es un lenguaje de programación muy amigable. Es un lenguaje de programación elegante. ¿Qué quiere decir con esto? Que Python, en Python no vamos a ver lo que son, por ejemplo, con otros lenguajes de programación como JavaScript o Java, bueno, o la mayoría del lenguaje de programación, que para indicar un bloque dentro de un condicional, de una función, de una clase, se hace con las llaves, ¿sí? Llave de inicio, llave de cierre, indica el inicio y el fin del bloque. En Python eso no existe. En Python, cuando nosotros generemos una sentencia, un condicional, cuando generemos una función, una clase, nosotros lo que vamos a hacer es definirlo con 2 puntos y abajo lo que va a estar dentro de este bloque, ¿sí? Condicional, función, llámese o lo que se quiera generar en ese sector, se va a controlar mediante tabulaciones. Y esto no solamente nos permite tener el código más reducido, sino que también nos permite tener un código elegante, que sea fácilmente visible.
¿Por qué? Porque nos obliga a tener el código ordenado, ¿sí? No vamos a tener el código todo metido, todo en la misma línea. Acá Python nos obliga a tener el código ordenado. Es portable porque se puede ejecutar en cualquier plataforma, se puede ejecutar en Windows, se puede ejecutar en Linux, se puede ejecutar en Mac. Y algo que es muy, muy, muy importante es la amplia comunidad que tiene. Vamos a ver que, por ejemplo, ahora en el 2019 superó a JavaScript, porque Python tiene mucha fuerza con lo que es todo el mundo de Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, visión computacional, todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, para también lo que es la ciencia de datos. Y Python, al tener una gran comunidad, hace que nosotros tengamos aporte de mucha gente, ¿sí? Hay mucha gente que ha desarrollado cosas, ¿sí? Como por ejemplo TensorFlow, que bueno, vamos a ver más adelante, a dar una pequeña introducción de algunos packages. Y esto hace que, bueno, que al tener tanta comunidad, nosotros tengamos varias soluciones para distinto tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que querramos buscar en Python lo vamos a tener una comunidad tan grande. Siempre la comunidad, ¿sí? Siempre que un lenguaje de programación tenga una amplia comunidad es una ventaja abismal. Yo puedo tener un lenguaje de programación que sea muy potente, pero por ahí al no ser muy conocido, no tener una comunidad muy grande, es una limitante muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, y en este caso vemos que Python ha superado incluso al poderoso JavaScript, ¿sí? JavaScript está con React, Angular, Node, MongoDB, es algo, bueno, bastante grosso. Vamos a hablar un poco también de lo que son las versiones, ¿sí? Porque ya todos saben que existen dos versiones, la cual trabajan en simultáneo, ¿sí? Que se mantienen, que es la 2, que actualmente está en la 2.7, y la 3, que creo que está en la 3.7 también. La pregunta que se hace mucho es, bueno, yo voy a desarrollar en Python, ¿qué elijo? ¿Elijo la 2? ¿Elijo la 3? ¿Qué ventaja tiene una? ¿Qué ventaja tiene otra? La realidad es que Python 2, Python 2.7, si mal no recuerdo, creo que a partir del 2010 fue cuando se dejó de darle soporte. Entonces, hubo muchos cambios de lo que es la versión 3 a la versión 2, ¿sí? Entonces, muchos de los desarrollos que estaban hechos, al saber que también Python es un código libre, y bueno, y al tener una comunidad gigantesca, hay muchos desarrollos, muchas packages que fueron desarrollados en Python 2, entonces cuando uno quiere importarlo por ahí, no funciona, ¿sí? Hay mucho, el código, también cabe destacar, ¿no? Eso que cuando uno quiere ejecutar un algoritmo que fue desarrollado en Python 2, es muy posible que falle en Python 3, ¿sí? Cuando nosotros querramos ejecutarlo en Python 3. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo usar? ¿La versión 2, la versión 3? La realidad es que si uno quiere arrancar con un proyecto de cero o está implementando cosas nuevas, siempre lo mejor es la 3. ¿Por qué? Porque en la 3 ya se estipula que en el 2020, más o menos, ya la 2 va a desaparecer. Pero bueno, hay muchas veces que existen ya proyectos viejos que tienen esta versión y es muy complejo pasar todo un algoritmo, ¿sí? Un proyecto de Python 2 a Python 3, ¿sí? Porque hicieron varias modificaciones. Entonces la recomendación es que siempre, si se arranca de un proyecto de cero, lo mejor es utilizar Python 3. Es una versión que se le está dando mantenimiento continuamente y bueno, se están generando ya esos nuevos packages. Fue muy impactante al principio porque, lógicamente, todos los packages que fueron desarrollando, que fueron haciendo dentro de la comunidad de Python, no funcionaban en Python 3, entonces por eso muchos también siguieron en la 2. Pero bueno, hoy en día la 2 está prácticamente deprecada, directamente no se le da soporte. Entonces, lo ideal es ya arrancar con la 3. Eso es lo fundamental. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es Pipe. No es otra cosa más que un sistema de gestión de paquetes que lo que nos va a permitir es instalar y administrar paquetes, como por ejemplo lo puede hacer Maven de Java, como lo puede hacer NPM de Node, o bueno, o del mundo de JavaScript.
Pipe no viene instalado con Python, nosotros instalamos Python y después instalamos Pipe, y lo que nos va a permitir hacer es eso, simplemente, no hay mucha ciencia a través de eso. Claro, es como funciona, como si fuese NPM. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, no sé, si yo quisiera instalar pandas Python, vamos a ver después, le voy a comentar un poco qué es pandas, no lo vamos a ver, pero bueno, para tener una idea. Bueno, acá lo hace con Conda, pero yo puedo hacerlo directamente con Pipe, igual no es sencillo. Sí. Mientras te hago una pregunta. Sí. Había leído de que Python 2 se cambió a 3 por un tema de que no tenían, Python 2 no era compatible con los caracteres especiales de otros idiomas que no sean inglés. ¿Puede ser? Sí, igual se hicieron muchos cambios, no solo eso. Se optimizó bastante el código, las funcionalidades, hubo muchas mejoras a bajo nivel. Lo que pasa es que hubo cambios muy bruscos a nivel ya interno. Por ejemplo, el print para imprimir. En Python 2 podías utilizar el print con las comillas directamente, sin los paréntesis. En Python 3 no. Por ejemplo, también el range, cuando generas un rango. En Python 2, si mal recuerdo, directamente un rango te lo convierte en un array. Acá en Python 3 directamente tenés un objeto range, que es el rango, y vos eso lo tenés que pasar a una lista. Se hicieron varias mejoras, y también Python 2 por ahí era demasiado libre, entonces, bueno, en ese sentido se estructuró un poco más. ¿Sí? Estábamos, bueno, para comentarles más o menos, pandas con Pipe. Directamente yo ejecuto la sentencia pipe install y el package, en este caso pandas, y directamente ya me lo instala. ¿Sí? Cabe destacar que esta instalación la hace en mi equipo local. Entonces, si yo ya instalé pandas en un proyecto, no necesito volver a instalarlo en otro. ¿Sí? Lo instala a nivel global, por así decirlo. Ok, vamos a hablar un poco de lo que son los IDEs que utiliza Python. Seguramente habrán escuchado hablar de Anaconda. Anaconda nos proporciona Jupyter y Spider. Anaconda es muy potente. De hecho, vamos a ver el sitio oficial de Anaconda y todo lo que nos proporciona. Incluso Anaconda nos permite también utilizar las funciones de Pipe con Conda, ¿sí? Para instalar package directamente. Acá tenemos. Acá, bueno, nos dice cómo instalar Anaconda. Para descargarlo tenemos para la versión versión 3.7 de Python, versión 2.7 de Python. Tenemos para Mac, para Linux, para Windows. Y acá vemos todo lo que nos proporciona. Jupyter es un IDE que funciona con el navegador. Y lo que hace es que nosotros vamos ejecutando mediante líneas, ¿sí? Colocamos una línea, se ejecuta, colocamos otra línea, se ejecuta. Jupyter se utiliza mucho para lo que es Machine Learning, porque es muy similar también la nomenclatura a lo que es R, y bueno, y para ciencia de datos. Spider es un IDE más abierto, como si fuese una especie de Visual Code, ¿sí? Que podemos ejecutar directamente el código desde ahí. Y bueno, abajo tiene la consola que nos va mostrando las ejecuciones que se van haciendo. Bueno, acá vemos NumPy y Pandas. NumPy y Pandas son packages que se utilizan mucho para lo que es Data Science, para Machine Learning. Pandas nos proporciona todo el manejo de los data frames, y podemos incluso replicar todo lo que podemos hacer en R para el manejo de Big Data. NumPy nos proporciona varias funcionalidades matemáticas, como por ejemplo hacer una random normal, ¿sí? Hacer una distribución normal, diferentes funcionalidades matemáticas y estadísticas que combinamos con Pandas para hacer todo el tipo de análisis de datos. Bueno, después vemos abajo
Matplotlib. Esto en realidad lo que hace es generar los plots. Los plots son los gráficos que se generan cuando se trabaja con Machine Learning. Vemos lo que es un plot, es simplemente un gráfico, el plot lo que hace es mostrarnos directamente los gráficos mediante el análisis de datos que nosotros hicimos. Nosotros vamos a, con esto, a hacer, no sé, acá, bueno, vemos una dispersión lineal, una regresión lineal con una dispersión, diagrama de líneas. Vamos a hacer varios tipos de diagramas para representar esa información que se hace mediante las técnicas de Machine Learning. Eso, bueno, igual no lo vamos a ver. Conda, que acá lo vemos a lo último, es también como nos permite instalar package, como lo hace Pipe, ¿sí? Pero propio de Anaconda. Bueno, después H2O es un package para la parte de inteligencia artificial. TensorFlow es también para parte de inteligencia artificial, más orientado a Deep Learning, con redes neuronales. De hecho, TensorFlow, vamos a buscarlo, más allá de que no vamos a verlo, bueno también comentarlo, ya que se ve ahí. Bueno, Keras también es como la competencia. Y acá, por ahí, no tenemos algún ejemplo muy TensorFlow, el ejemplo de un gatito. Acá es como te muestra cómo trabaja TensorFlow con las redes neuronales. Las redes neuronales se dividen en lo que es el input, ¿sí? La capa de input de entrada, la capa de salida, que es lo que sale, y las capas ocultas, que son las que están en el medio. En este caso tenemos, bueno, el input, que es la imagen del gatito, en este caso, ¿sí? Manda una imagen de un gatito. La primera capa oculta, lo que va a hacer es agarrar esa imagen del gatito y transformarla en puntos, ¿sí? En puntos RGB. Lo que va a hacer después en la próxima capa es agarrar esos puntos y por ahí hacer más líneas, círculos, ir haciendo como una especie de forma. En la capa posterior va a ser más formas de la cara, las patas, la cola, y bueno, y por último lo que nos define es si es un gato o no, por ejemplo, ¿sí? En base a esa red neuronal que nos proporciona TensorFlow. Esto es, bueno, más orientado a lo que es Deep Learning, ¿sí? Bueno, cabe destacar que Deep Learning y las redes neuronales tienen una amistad bastante profunda por el chiste. Bueno, vamos a hablar un poco bueno, ya comenté un poco de los IDEs, y vamos a empezar a codificar. Yo, como les comenté, voy a utilizar Visual Studio Code, tomar un proyectito acá, y voy a utilizar también Jupyter. En este caso no es necesario que lo tengan instalado, yo lo voy a utilizar simplemente para ver, para mostrarles más línea a línea. Más que nada toda la parte de condicionales, de variables, tipo de funcionalidades. Y después cuando vemos también la parte de los vectores, los conjuntos, las tuplas, bueno, los diccionarios, me gustaría que ya lo empecemos a ver de esta manera. Lo que voy a hacer acá es simplemente abrir el proyecto de mi disco D. Esto lo que va a hacer es me va a abrir un entorno web. Yo no quiero utilizar Internet Explorer porque detesto, así que voy a agarrar esta URL. ¿Sí? Simplemente lo que hace esto, nos levanta un localhost con este puerto y el token, que es para entrar a ese IDE de Jupyter. Vamos a acercar la pantalla para que se vea mejor. Esto es en Oral, Cencosur, cursos, Python. Y me va a generar, como ven, acá para empezar a programar bueno, en este caso en Python o en el lenguaje que
que se desee. ¿Sí? En este caso, yo lo que voy a hacer es agregar una nota que diga introducción a Python. Control Enter. Shift Enter me va a abrir una nueva pestaña abajo. Voy a generar otra pestaña para tenerlo más que nada bien claro. Y lo que vamos a ver ahora son los tipos de datos. Control Shift lo guarda y me genera una pestaña abajo. Bueno, como por ahí muchos saben, Python, bueno, es también en ese sentido similar a lo que es JavaScript. No necesitamos definir los tipos de datos. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, agregamos una variable, número, 2, y ya esa variable asigna el valor del número. ¿Sí? Si nosotros agarramos queremos asignar queremos generar una variable con otro tipo de datos, simplemente llamamos nuestra variable y le definimos, no sé, texto. Muestro texto. Y esto es como hacer un print. Pero bueno, esto es por lo. Sí, este IDE lo que nos proporciona es eso, esa facilidad de, bueno, poder mostrar directamente por pantalla, línea por línea, qué es lo que va haciendo. Se utiliza muchísimo para el análisis de datos, para Machine Learning. La verdad que está bueno. Sí, creo que es Type. Creo que es Type. Type. Ahí está. Lo que hace nos define qué tipo de datos tiene esta variable. Bueno, en booleano, igual true booleano, vemos que nos muestra el valor que tiene. También una lista, que después lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos la parte de los tipos de colecciones que hay. Una lista que podemos definirla de este tipo. Lista. Una matriz, que va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, y le ponemos otro valor más, que sea 9. Matriz, y nos genera la matriz. Tenemos también varias facilidades con Python. Por ejemplo, nosotros acá generamos una lista, y podemos, en este caso, estamos viendo la lista completa, ¿sí? Del 1, 2, 3, 4, podremos también imprimir uno de esos valores con los corchetes, como bien es en cualquier lenguaje de programación cotidiano. Por ejemplo, haciendo referencia al 2, le ponemos 1, hace referencia al valor 2, y que vamos a ponerlo uno arriba y el otro abajo para que se puede ver bien. Es la lista. Y acá que está la referencia a 1, por ejemplo. ¿Sí? Y nos trae el 2, que es el que está acá. Entiéndase que es 0, 1, 2, 3. Otra cosa que podemos hacer, bastante copada, es, ponete que a esta lista le voy a agregar, ya mejor vamos a ir arriba, donde tenemos definida nuestra lista, y vamos a agregarle más valores, ¿sí? Para que podamos trabajarlo mejor. Control Enter ejecuta cuando voy a la lista, Control Enter, y veo cómo tengo la lista con los nuevos valores que le asigné. Esto va a estar igual porque estamos haciendo referencia al valor del índice 1. Y fíjense que podemos hacer esto. Podemos decirle que vaya desde 1 hasta 5, por ejemplo. Y esto lo que va a hacer es nos va a ejecutar ya una lista desde el valor 1 hasta el 5 no inclusive. ¿Sí? El 5 vendría a ser el índice 4. En este caso, fíjense que es 0, 1, 2, 3, 4.
Entonces, con esto podemos hacer como una especie de sublista, podemos dividir la lista en donde se nos plazca. Si queremos, por ejemplo, hacerlo desde el inicio hasta el 5, ¿sí? Recuerden que el 5 es el índice 4, podemos directamente ponerle 2.5, control enter, y fíjense que ya me toma desde el principio hasta el 5. Podemos hacerlo al revés, podemos empezar desde el 2, por ejemplo, que el 2 recuerden que va a ser el 0, 1, 2, el 3, inclusive, hasta el 5, y fíjense que va a imprimirme 3, 4 y 5. Y podemos hacerlo desde el 2 en adelante. Simplemente poniéndole 2 puntos, nada, me va a imprimir del 3 al 9. Y bueno, lógicamente también puedo ponerle directamente esto, que es lo mismo que imprimir la lista completa. Bueno, son ciertas facilidades que nos proporciona Python, que la verdad que está bueno, está muy bueno, y bueno, esto para todo el manejo de Machine Learning es fascinante. Parece que va a ser útil cuando no sabes la cantidad de elementos que va a tener una lista, por ejemplo. Sí, bueno, igual eso podés hacer un len de la lista, y ya te proporciona el número que tiene, del tamaño que tiene esta lista. Pero está bueno porque te facilita todo en una simple línea de código. Ok, también vamos a ver lo que es para esto sí, me gustaría que vayamos a la parte de Visual Code. Bueno, como les había comentado, podemos generar un número, sea igual a 1, y con print lo que vamos a hacer es imprimir los valores. Voy a guardar esto. Perdón, esto es como un archivo Python. Estoy guardando como txt. Ok, ahora sí. Run current file. Vamos a ver la terminal. Ejecutar archivo en unitario, ejecutar archivo en terminal. Ahí está. Bueno, vemos cómo nos imprime los valores. Esto es lo que yo les comentaba que es una diferencia con lo que es Python 2. Por ejemplo, en Python 2 esto era válido. Nosotros si queremos ejecutar esto en Python 3 nos va a tirar un error, ¿sí? Un error de sintaxis. En Python 2 se puede usar también con las llaves, con las llaves, los paréntesis, perdón. Pero bueno, en Python 3 únicamente con los paréntesis. Otra cosa que por ahí no los comenté es que fíjense que en Python no utilizamos punto y coma. Nosotros desarrollamos por línea y cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer un condicional if, simplemente para definir el bucle es con 2 puntos al final y tabulación. En este caso, todo lo que vayamos poniendo acá, va a estar dentro de este if. Y lo que vayamos poniendo acá va a estar fuera. Esto está bueno porque nos permite manejar el código de una manera ordenada. Sí. Una coma al final por cada línea en vez de usar el enter como hacen todos los demás. ¿Por qué los qué? No necesitan una coma después de cada término. Sí, porque vos necesitas saber los vectores. ¿A los vectores te referís? Las listas. Sí, pues vos necesitas definir en la coma para decirle cada ítem del vector. Eso sí necesitas tenerlo sí o sí. Después de cada elemento del diccionario tenés que apretar para poner. Claro, pero no podés. Imagínate que también si vos tenés que querés generar una lista de 100 valores, tenés que generar uno abajo del otro. No, es totalmente. Te queda un código totalmente inentendible. Claro.
Por eso. Sí, sí. Si te referís a las listas, a los vectores, sí. Igual, bueno, el diccionario lo vamos a ver después, más adelante. Ok, vamos a ver los condicionales. En este caso, if. Los condicionales son tal cual, if el número mayor a 0, salvo que en otros lenguajes de programación utilizamos estos caracteres para definir el AND. Directamente en Python definimos AND u OR, para lo que queramos hacer. En este caso, AND, número menor o igual a 3, y bueno, que nos muestre el número. En este caso nosotros le pusimos 2. En este caso, muestre 2. ¿Sí? Cabe destacar también que en Python no existe el switch o el case como en otros lenguajes. Si nosotros quisiéramos hacer un case, hay varias maneras de hacerlo. Bueno, una es hacerla directamente con los if. Por ejemplo, no sé, creo que había una que se llamaba cadena. Sí, cadena. If cadena igual a, que haga algo. If, para generar otro if, cadena igual b. Y por ejemplo un else para indicar el fin. Sí, acá podemos generar todas las funcionalidades que pudiéramos hacer con un switch. El while es exactamente igual. Definimos un while de un valor i, por ejemplo, menor a 0. Y acá definimos toda la funcionalidad que podamos llegar a tener. Así que bueno, esto no hace falta explicarlo porque es exactamente lo mismo. Una cosa también importante es, bueno, el tema del for. El for es diferente a otros lenguajes de programación. Por ahí es muy similar a lo que es el for each, para los que están acostumbrados a trabajar más en Java y en .NET. Suponiendo que nosotros tenemos un valor, supongamos esto, que queremos hacer un bucle de 10 veces. Entonces definimos una variable i que en el rango de 10. Y me imprimo por pantalla. Fíjense que esto ejecuta del 0 al 9. Una cosa interesante también que podemos hacer, esto lo voy a pasar abajo para que quede más lindo, es que aparece esto que se llama range. El range lo que hace es nos genera un array, o mejor dicho, bueno, en Python 3 nos genera un objeto rango, que está desde el valor 0 hasta el valor que nosotros le indicamos. Fíjense que si yo pongo acá range de 10, control enter me genera un rango de 0 a 10. Esto yo si quiero lo puedo convertir en una lista, ¿sí? Y generar un vector. Fíjense que yo puedo este objeto range pasarlo a lista y ya directamente nos genera una lista de 0 a 9. Podemos ponerle, no sé, de 0 a 100. Nos va a generar una lista de 0 a 100. Es lo que les plazca poner. ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos la parte de lo que es los tipos de datos y los condicionales que existen en Python. Sí. Perdón, no me quedó claro el tema del for. Primero, rango cero, sí, ¿no? Rango incluye el 0. Okay. Después el for, el primer término, el segundo puede ser cualquier cosa. El primero, en particular, o cualquier variable. ¿Te referís, por ejemplo, al que yo puse la i? Sí. A ver, el primero va a ser el ítem que vos vas a obtener del rango que utilices o el vector que utilices. Suponete que acá pusimos de 0 a 10,
lo que va a hacer este i es recorrer internamente en el for, y va a ejecutar primero el primer rango, que en este caso va a ser 0, segundo el 1, después el 3, entonces i va a tomar ese valor por cada bucle. Fíjate, por ejemplo, que si nosotros... Sí, acá le puedo poner Sarasa. Y si está tomada, cagaste, pues te peor. De hecho, acá le puedo poner un vector también. Podés generar un vector. Acá, bueno, nosotros generamos una lista, pero suponete que generamos un vect igual a, no sé, 3, 5, 20, hola. Y acá en vez de Sarasa le ponemos el vector. Lo que va a hacer es mostrarme, Sarasa va a tomar el valor de cada uno de sus ítems. Esto se va a repetir 4 veces, ¿por qué? Porque vector tiene una longitud de 4, ¿sí? Nosotros le asignamos 4 valores, y el valor de acá lo que va a hacer es ir asignando por cada bucle, por cada interacción, el valor que tiene este vector. No, puede ser una lista. A ver, vamos a ver. Sí, yo creo que en Python también pasa lo mismo. Claro, carácter por carácter. De hecho, vamos a ponerlo así. Hola. ¿Ves? O sea, un string en realidad es un vector. ¿Sí? Una cadena de string. Podemos pasarle un vector, podemos pasarle una... bueno, después vamos a ver lo que son las tuplas, conjuntos, diccionarios, pero sí. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la parte de funciones, ¿sí? Cómo definir una función. Eso sí lo voy a utilizar acá en el Visual Studio Code, ¿sí? Porque por ahí es más fácil. Simplemente para definir una función, generamos el nombre de la función, en este caso le podemos llamar suma, y los parámetros que va a recibir, en este caso A y B. 2 puntos para indicar el inicio del bloque, para indicar el bloque, y lo que vamos a hacer es retornar la suma de A más B. Abajo lo que hacemos es ejecutar esa función, con suma, le pasamos 2 valores, 3, 2 y 4, y esto lo vamos a mostrar, porque acá sí no lo va a generar. Corremos el programa, y vemos cómo nos pone 6. ¿Sí? Acá, por ejemplo, declaramos una función. De hecho, esto lo voy a seguir haciendo acá, porque es más fácil. Vamos a replicar esa misma función, def suma A y B, 2 puntos, y acá que retorne la suma de A más B. Control Shift Enter, ejecutamos la suma de 2 más 3, vemos cómo nos proporciona este valor. Ahora, veamos, ¿qué pasa si yo hago esto? Suma y no le paso nada, o le paso un valor solo. Quick, error. ¿O qué pasa si no le paso valores? Error. ¿Por qué? Porque suma espera 2 valores. Nosotros podemos definir esta función, en vez de esta manera, por ahí los que trabajaron con las funcionalidades de